También en el área de Estados Unidos. Hay una fiel audiencia en aquel lugar, hermanos, y un saludo para todos en el nombre del Señor. Leemos la palabra de Dios. Busquen en sus Biblias el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 37, pero muy conocido. Vamos a darle lectura en esta hermosa mañana. Gloria al Señor. Ezequiel capítulo 37 y versículo 1 al 6. Vamos a tomar este pasaje de la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ezequiel 37:1 en adelante. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y beberéis, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Bien, puede sentarse, mi estimado hermano. Gloria al Señor. Vamos a meditar esta mañana, hermanos, bajo el pensamiento: mi valle de huesos secos. No el valle, no, mi valle, su valle de huesos secos. Ese es el tema, mi valle de huesos secos. Gloria al Señor. El valle de los huesos secos representa al pueblo de Israel en Babilonia. El pueblo pensando en que nunca iban a ser libres. Recuerde que llegó un momento a la nación de Israel donde, por haberse apartado del Señor, Dios les permite que viniesen a ser extranjeros. Fueron exiliados de su nación. Fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia, a una tierra extraña. Y usted sabe que en una tierra extraña, ninguno de nosotros nos sentimos tan bien que se diga. ¿Acaso no es cierto que cuando usted visita a alguien en otro lado extraña su camita? Extraña su hamaquita, no se puede dormir, está en un lugar extraño. El pueblo de Israel, hermano, estaba en un lugar extraño. Añoraban, recordaban su lugar donde tenían la libertad de poder hacer lo que Dios les mandaba. Fueron 70 años los que Israel estuvo en una condición tan pero tan difícil. Y cuando el pueblo estaba desesperado, recuerde que el pueblo a estas alturas, la nación de Israel, en la Biblia encontramos que siempre ellos decían: nosotros nos hemos convertido en hueso seco, o nuestra vida se siente como un hueso seco. Nos sentimos como huesos secos. El salmista habla mucho de esa frase. Entonces el Señor, como ellos utilizaban bien esa frase, entonces Dios da esta visión al profeta Ezequiel, hermano, la visión del valle de los huesos secos.
Bendito sea el Señor. Entonces Israel, hermanos, la nación entera, llegó a un punto donde creyeron ellos que nunca se iban a levantar de ahí. Habían sido llevados a Babilonia y eran tratados mal. Ellos trabajaban, hermanos, para los babilónicos. Y aún allá estando en Babilonia, el pueblo afligido, dice el Salmo 137, hermano, que los babilónicos le decían: cántenos ahora. De aquellos cantos que cantaban allá en Jerusalén, cántenos ahora, alegre, así como cantaban allá. Eleven esa alabanza, esa adoración, como lo hacían allá. Y el pueblo de Israel, bien sumiso, sometido en aquella miseria, decían: ¿cómo cantaremos hoy alabanza a Jehová en una tierra extraña? Recuerde que la nación de Israel, los israelitas siempre se han caracterizado por ser unos buenos cantores. Y a estas alturas se les perdió el gozo de cantar, que hasta colgaron sus arpas. Bendito sea el Señor. Y estando en esa condición, dijeron: ya no podemos hacer nada. Sus huesos se secaron, pues para ellos su esperanza había perecido. No había salida, estaban secos en su interior, sin esperanza de restauración. Eran un puñado de huesos secos en gran manera. Entonces, el Señor, hermanos, a través de Ezequiel, les da a conocer a la nación que aunque ellos se sintieran como huesos secos, la única oportunidad de que ellos tenían de poder revivir o de volver a cobrar vida, de volver a cobrar ánimo, la única esperanza era su Dios. La única esperanza era su Dios, al cual ellos habían servido por toda una vida. Cabe mencionar, hermanos, que aquel valle es un lugar que nunca existió físicamente. Y aquellos huesos tampoco existieron físicamente. Sino, hermanos, que Dios le da a Ezequiel una visión profética. Es una visión que él ve. Pero quizás algunos puedan pensar y se imaginen un montón de huesos físicamente hablando. Pero el valle no existió físicamente, ni los huesos tampoco, sino que es una metáfora que el Señor ocupa a través de la visión profética que le da a Ezequiel, para que el pueblo, hermanos, pudiera entender que como un valle de huesos que estaban muertos, podía darle vida una vez más a la nación que estaba sin esperanza, sin, hermanos, la oportunidad de poder revivir, que la única esperanza era su Dios. Bendito sea el Señor. Es una visión profética que Dios le da, hermanos, y que comunica a Ezequiel. Por eso es que dice, mira el versículo, Ezequiel hablando: y me llevó, dice, en el espíritu. Me llevó en el espíritu. Una visión exactamente como la que fue recibida por Juan el teólogo allá en la isla de Patmos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, Él tiene cuidado de los que son suyos. Y de la manera que sea, Dios siempre tiene que mandar un mensaje. Dios tiene que enviar una palabra de esperanza. Dios tiene que enviar una palabra que nos motive, que nos anime, que nos resucite, que nos dé, hermanos, esa visión de poder continuar alabando al Señor. Israel estaba destrozado, viviendo en una tierra extraña. Ezequiel también, hermanos, que estaba en Babilonia, era a quien Dios le revelaba todo lo que sucedía allá en Jerusalén y la visión que Dios le daba para una restauración completa. Y por medio de esta visión profética, Dios muestra que aún el pueblo, sintiéndose como un valle de huesos secos, tenían la oportunidad de volver a surgir como nación, como pueblo que servía al Señor, buscando siempre la misericordia del Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor.
¿Cómo puede ser posible, hermanos, dentro de la lógica humana, que un montón de huesos puedan cobrar vida? ¿Cómo es posible a la lógica humana que un esqueleto, hermanos, pueda cobrar vida? Pero Dios le estaba dando a conocer a la nación que Él es un Dios de lo imposible, que Dios es el Dios que le puede dar vida aún, hermanos, a un puñado de huesos, que Dios podía restaurarlos, que Dios los iba a volver a sacar de aquella situación de miseria y volverlos a su nación. Para Israel no era fácil tener en la memoria, hermanos, aquella ciudad amurallada que habían construido, aquellas murallas que por tanto tiempo, hermanos, habían construido, habían edificado. Y si usted se recuerda, la palabra del Señor, hermanos, nos menciona en Esdras y en Nehemías cómo empezó la restauración de Jerusalén una vez más, llevando Zorobabel, el primer grupo de personas, hacia la nación de Israel, yendo también, hermanos, Esdras y Nehemías en compañía con otro grupo de personas para que la nación volviera a surgir una vez más y alabar al Señor. Pero ¿cómo puede ser posible, hermanos, que un puñado de huesos puedan cobrar vida? Dentro de la lógica humana, hermanos, no existe. Ahora bien, mis hermanos y mis hermanas que saben de medicina y todo eso, que eso es lo que sucede cuando en una sala de un hospital, por los parlantes suena una palabra que dice código 1, código 1. ¿Qué sucede, mis hermanos, mis hermanas? ¿Qué? Eso, hermanos, cuando se oyen en las bocinas de un hospital y que se debe empezar a construir una casa y hacer el techo primero y después las paredes y los fundamentos. No se puede, hermano Oscar. ¿Qué dice hermano Oscar? No se puede. Pero el Señor primero construyó los cielos. Porque Dios siempre ha tratado la manera, hermanos, de hacer las cosas originalmente. Pero siempre los seres humanos le hemos llevado la contraria al Señor. Ahora bien, ¿qué pasaría entonces, hermanos, si tratáramos la manera o el médico de darle vida a un esqueleto que no tiene oportunidad de vida? Eso sería totalmente ilógico. Desde este punto de vista, veamos ahora, hermanos, y descubramos en nosotros ese valle de huesos secos que hay dentro de nuestra vida. Si usted no se ha dado cuenta, ya vamos a ver por la palabra de Dios que dentro de nosotros hay muchos valles de huesos secos. En primer lugar, hermanos, ¿qué áreas de nuestra vida se han convertido en valle de huesos secos? ¿Qué áreas de nuestra vida? En primer lugar, hermanos, nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios se ha convertido en nosotros en un valle de huesos secos. Antes quizás nosotros le servíamos más al Señor. Muchas veces se nos queda en el recuerdo de muchos hermanos que y empezamos a decir: yo antes caminaba 4 kilómetros a pie para ir a la iglesia, y ahora enfrente del templo no nos queremos mover. Miren, nuestra relación con Dios se ha convertido en un valle de huesos secos. Y lo otro, hermano, que es peor todavía, que dentro de la vida que se ha convertido nuestra relación con Dios en un valle de huesos secos, hay personas que nos hemos vuelto egoístas con el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque hay personas que dicen: bueno, voy a llegar al culto aunque sea oír el mensaje. O sea, con eso está diciendo que no le importa adorar al Señor. Solo quiere recibir, pero a Dios no le quiere dar nada.
Entonces, hermano, nos hemos convertido en un valle de hueso seco. Pero cualquiera al ver nuestra vida puede decir: qué hermano, qué hermana, cómo alaba al Señor. Pero hay un valle de hueso seco dentro de su vida. Nos hemos vuelto egoístas, hermano. Mire, cuando uno, hermano, le sirve al Señor, tenemos que estar en su casa de oración desde que inicia hasta que termina. ¿Cómo puede ser posible que usted solo va a ir a mamar teta nomás y no darle nada al Señor? Eso no puede ser posible. Hermano, si Dios los envía la palabra, también démosle a Él lo que Él se merece. Bendito sea el Señor. Nuestra relación con Dios se ha convertido en un valle de huesos secos. Estamos fríos. Mire, hermanos, bueno, con los hermanos líderes hablamos que hay una frialdad a nivel quizás mundial en la iglesia del Señor. Y empezando desde nosotros. Bendito sea el Señor. Ya no, como que no amamos tanto al Señor como lo que lo hacíamos antes. O sea, pero algo tiene que estar sucediendo en nuestra vida. Somos indiferentes al Señor, a la iglesia, al servicio, hermanos, a la voluntad del Señor. Ya no hay gozo en leer la palabra de Dios como se hacía antes. Ya no hay gozo en cantarle al Señor, hermanos. Ya casi nadie, hermano. Miren, yo me acuerdo hace mucho tiempo, hermano, cuando el que estaba aquí dirigiendo decía: hermano, ¿quién quiere cantar? Sí, era un montón de gente la que se paraba porque quería venir a cantar al Señor. Pero hay que estar rogándoles para que canten al Señor. No, si estamos mal. No es así, hermano. Y lo otro que es peor, hermano, que muchos de nosotros cuando nos paramos aquí pedimos que canten y allá no cantamos. Eso tampoco, hermanos, no es así. Gloria al Señor. Ya no hay gozo. Hemos perdido nuestro primer amor. Nuestra relación con Dios se ha convertido en un valle de huesos secos. En segundo lugar, otra cosa que se ha convertido en nosotros en un valle de hueso seco, en muchas ocasiones y en muchos hogares, es la relación matrimonial. Se ha convertido en un valle de huesos secos. Ya no hay aquella pasión de pareja como lo era antes. Mire, estimado hermano, si nosotros como varones cuando éramos jóvenes nos enamoramos del cuerpo de nuestra novia en aquel entonces, ¡qué bueno! Pero esa idea tiene que ir cambiando en nosotros, ese cuerpo va a cambiar. Y usted tiene que, y yo, enamorarnos del interior de nuestra esposa. Y ustedes también, mis hermanas. Quizás aquel joven era un poco musculoso, lleno de fuerza. Se enamoró de ese cuerpo, pero ese cuerpo va a cambiar. Con los años nos hacemos panzones. Y hay que enamorarse del interior de la persona. Nuestra relación matrimonial, hermanos, se ha convertido en un valle de huesos secos. Hay lugares o hay hombres, hermanos, esposos, que ya no les causa ningún sentimiento dañar o herir, hermanos, el sentimiento de su esposa. Son bien groseros con ellas. La pobre señora quizás un poco afligida, tratando la manera de salir adelante. Y muchas veces nosotros somos muy bien arrogantes. En el tiempo anterior me acuerdo yo que los hombres esposos eran bien arrogantes. Cuando yo me crecí nunca vi a los esposos en su vida productiva en ese entonces cinear a su propio niño. Antes los esposos, hermanos, solo la pobre señora desde que lo paría hasta que caminaba, solo ella nada más. Pero déjeme decirle, mis estimados hermanos, que no es así.
Muchas veces, hermano, la relación matrimonial se ha convertido en un valle de huesos secos. Ya no hay aquella comunión, hermanos, como lo era antes. Hoy dentro de los matrimonios, muchas veces somos un grupo completamente de personas desconocidas dentro de la misma casa. Ya no hay esa comunicación que había antes. Ya no hay aquel deseo de poder compartir quizás los problemas, las dificultades, los sentimientos, o qué diremos, las cosas que se van a hacer a futuro. Ya no existen. Nuestra relación matrimonial se ha convertido en un valle de huesos secos, porque dentro de la misma casa, siendo una familia grande, somos completamente desconocidos. Dios nunca ha querido eso. Dios siempre ha querido que nosotros llevemos las cosas en su debido orden. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿y por qué es que a mí me están sucediendo estas situaciones? ¿Y por qué es que yo estoy pasando esto? ¿Dónde estás, Dios, que no me oyes? ¿Dónde estás que no me respondes? La palabra del Señor dice que todo lo que el hombre siembra, eso tendrá que cosechar. Y si dentro de nuestra relación matrimonial, hermanos, o dentro de nuestra familia, no hemos sembrado para bien, pues lo que vamos a cosechar tampoco es para bien. No podemos estar esperando frutos de alguna semilla que no hemos sembrado. No podemos. Un árbol de mango no le va a dar limones, le va a dar mangos. Y según lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. En tercer lugar, hermanos, que se ha convertido en un valle de huesos secos en nosotros, es nuestra economía. Se ha convertido en un valle de huesos secos. ¿No se ha dado cuenta usted que últimamente, hermano, trabajamos y trabajamos y trabajamos y nunca salimos del meollo en el cual estamos? Algo tiene que estar pasando en nosotros. Algo tiene que estar sucediendo. En algo nos estamos equivocando y no nos hemos dado cuenta. Será muchas veces que no somos buenos administradores. ¿Será que no somos tan fieles al Señor? Pero algo debe de estar sucediendo en nosotros. Y tenemos que alertarnos y pedir misericordia al Señor. En cuarto lugar, algo que se ha convertido en un valle de huesos secos en nuestra vida es, hermano, nuestra salud. Nuestra salud se ha convertido en un valle de huesos secos. Es quizás una realidad que nuestra vida, hermano, se está secando por tantas enfermedades que nos llegan. Mire, si es más fácil decirle al médico qué es lo que uno no tiene hoy. Se lo explica más ligero qué es lo que no tiene que es lo que uno tiene. No sé si me puedo dar a entender. Es más fácil que el médico le diga a uno, y mire, por ejemplo, a usted no le duele la cabeza hoy. Es más fácil que le diga eso que le diga, mire, le duelen las muelas, le duele el pelo, le duelen las uñas, le duele y un montón de cosas. Algo tiene que estar pasando en nosotros. Algo tiene que estar pasando en nuestra vida. Recuerde que la palabra del Señor dice, hermanos, en el Evangelio de Juan, que el enemigo ha venido solo a matar, a hurtar y a destruir. El trabajo del enemigo es ver a las familias quebrantadas en todas las áreas de nuestra vida.
Ese es su trabajo. El enemigo se deleita al vernos a nosotros, hermanos, enfermos, en dificultades tremendas. Él se deleita en eso. Pero dice la palabra del Señor que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Ese es nuestro Dios, hermanos. Vida en abundancia, dice su palabra. Se da cuenta, mi estimado hermano, que dentro de nosotros hay muchos valles de huesos secos. Ante esto antes mencionado, tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué hacer para poder darle vida a aquellas cosas que en nosotros están muriendo? ¿Qué hacer para darle vida a lo que en nosotros se está muriendo y que todavía puede ser rescatable? Ya vimos el problema, las dificultades que nos pasan, pero busquemos la medicina hoy. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? En primer lugar, lo que debemos de hacer es reconocer quién es nuestra fortaleza. Reconocer quién es nuestro ayudador. Reconocer quién es nuestro restaurador. En el libro de Amós, capítulo 5 y versículo 4, encontramos una palabra, dice el Señor: buscadme y viviréis. Mire, esa es la medicina. Dice el Señor: buscadme y viviréis. Mire, cuando una persona ha fracasado en un accidente de tránsito, quizás ha habido un choque, un impacto fuerte, y una persona, hermanos, quedó bien desquebrajada, toda quebrada ahí. ¿A qué profesional esta persona necesita inmediatamente? ¿Será que esa persona allí toda quebrada, toda ensangrentada, necesita un abogado? ¿Será que necesita un policía ahí? ¿Será que necesita un mecánico ahí? ¿Qué es lo que necesita? Necesita un médico para que lo opere inmediatamente. Necesita un médico para que lo opere inmediatamente, para que vuelva a darle la oportunidad de estar bien. En los problemas que nos pasan en nuestra vida, antes que buscar otras cosas, necesitamos buscar a Dios, al médico por excelencia. Necesitamos buscar a Dios. Cuando nosotros estamos emproblemados, angustiados, hermano, así como aquel que estaba tirado no necesita un abogado, un mecánico, un policía, sino que necesita un médico para que lo opere. Emproblemados nosotros, en dificultades, hermano, no necesitamos un banco, no necesitamos un nuevo trabajo, no necesitamos otra tarjeta de crédito, no necesitamos venganza, no necesitamos la mujer otro hombre o el hombre otra mujer. No, necesitamos buscar a Dios. Necesitamos buscar a Dios. Yo a veces me pregunto y digo, ¿hasta dónde? Y me incluyo, ¿hasta dónde somos nosotros de dejado, teniéndolo todo en el Señor? Y tan solo es de buscarlo con toda nuestra vida. Si así lo hiciéramos, fuéramos diferentes en todas nuestras áreas. Bendito sea el Señor. Y eso, hermanos, lo encontramos en la palabra de Dios. A hombres y mujeres que buscaron al Señor al 100%. Y como Dios les contestaba a muchos en el mismo instante. Con una entrega, pero de verdad, al Señor. Yo quisiera ser uno de esos. Pero no nos vamos a quedar en el quisiera. Tenemos que accionar. Bendito sea el Señor. El Señor nos dice en su palabra, hermano: buscadme y viviréis. Uno de los principales requisitos para ser restaurados, hermano, es buscar ayuda. Uno de los requisitos para ser restaurado es buscar ayuda. Ir en busca de restauración.
Porque lo que nos sucede muchas veces es, hermano, que solo estamos aguantando y soportando y aguantando y no buscamos auxilio en el Señor. Tenemos que accionar en busca del Señor. Mire, en los evangelios, si nosotros leemos y empezamos a escudriñar en los evangelios, cada sanidad y cada milagro comienza así, mire, ve, y vinieron a Jesús. Acción. Y vinieron a Jesús. Y lo trajeron delante de Jesús. Se presentaron delante del Señor. Y algo otros, como los 10 leprosos que mencionaba el predicador ayer, dice, y le salieron al encuentro al Señor. Y le salieron al encuentro. Es decir, que estos estaban en dificultades, estaban en problemas, pero no se quedaron allí, sino que accionaron a buscar dónde estaba, hermanos, la salida para el problema. Bendito sea el Señor. Mateo 15:30 dice, y vinieron a Jesús grandes multitudes, trayendo consigo cojos, mancos, ciegos, mudos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. Pero dice, vinieron a él. La clave es venir al Señor. Ahora bien, ¿qué es venir al Señor? No es, hermanos, simplemente estar congregados, sino una entrega total de nuestra vida para el Señor Jesús. Y luego dice, lo trajeron delante de Jesús. En Lucas 5:18, y unos hombres, dice, trajeron delante de Jesús en una camilla a un hombre que estaba paralítico, y trataban de meterlo y ponerle para que estuviera delante de Jesús. Acción. Mire, estaba aquel hombre paralítico que no podía moverse, y la multitud en aquella casa era mucha. Era grande la multitud. No podían entrar. Con que no podía entrar una persona abriéndose brecha entre toda la gente, continuamente iban a entrar a una cama con un enfermo y 4 que lo iban deteniendo. Se llenaron de fe y accionaron. Y la única salida que tenían era subirse al techo, romper un agujero y descolgar a aquel enfermo, y lo pusieron frente de Jesús. Acción. Frente de Jesús, porque la clave es estar cerca del Señor. Lejos del Señor no vamos a recibir nada. Lejos del Señor no vamos a recibir lo que necesitamos, pero cerca del Señor lo vamos a lograr, porque lo que tenemos que hacer es ponernos frente del Señor, que Él nos vea que estamos allí necesitados de Él. Bendito sea el Señor. Y lo trajeron a Él y se presentaron delante de Jesús. Bendito sea el Señor. Y el otro es aquellos 10 leprosos. Pues ellos sabían, hermanos, que la situación era amarga para ellos. Pero escucharon que ahí andaba el sanador, el que daba esperanza, el que daba vida. Y esos no esperaron que el Señor llegara donde ellos. Dice, y le salieron al encuentro. Y le salieron al encuentro Jesús. Y estando allí Jesús algo tenía que hacer por ellos, porque Dios siempre tiene misericordia. Bendito sea el Señor. Y en una oportunidad dice la palabra del Señor que en una ciudad que se llama Capernaum había una casa donde por lo general siempre permanecía el Señor Jesús ahí. Y siempre que el Señor llegaba a esa casa, era una zona costera donde había multitudes de personas cargando, descargando mercadería en aquellos barcos. Allí estaba una casa donde permanecía el Señor. Los estudiosos dicen que posiblemente es una casa hecha de madera que el mismo Señor construyó.
Pero lo que le quiero decir es que siempre que el Señor entraba a esa casa, lo hacía de una manera muy silenciosa. El Señor entraba allí sin hacer mucho ruido, sin hacer mucho escándalo. El Señor llegaba allí, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor, recuerde, como humano siempre se cansaba. El Señor trabajaba y caminaba. Hermanos, dicen los estudiosos que el Señor caminaba de 10 a 15 kilómetros a diario por las calles polvorientas de Jerusalén y con los pies descalzos. Entonces el Señor llegaba ahí. ¿Por qué, hermano? Porque Él necesitaba un poco de descanso. Pero si una persona observaba que el Señor entraba ahí, en un tiempo de 10 minutos aquella casa estaba repleta de gente. ¿Por qué? Porque sabían que ahí estaba el dador de la vida. Allí estaba el que sanaba. Allí estaba el que le daba libertad al que estaba endemoniado. Allí estaba aquella persona que tenía quizás muchos años visitando al médico, visitando al brujo. Brujo, ¿qué dije aquí? ¿Será que hay alguien que todavía visita al brujo? Me temo que sí. Pero si usted lo hace, más le vale que ya no lo haga nunca otra vez. Porque no vaya a ser que salga más brujo que él y después ande por las calles tirando piedras. Entonces llegaban las personas a donde estaba el Señor. Allí llegaban las personas y en un par de minutos el Señor estaba rodeado de miles de personas con hambre de algo, con necesidad de algo. Y el Señor dice que cuando a Él se acercaban los enfermos, todos se sanaban. Bendito sea el Señor, todos se sanaban. Dios lo que quiere es darnos vida. Si dentro de nosotros, hermano, estos elementos que hemos visto se han convertido en un valle de huesos secos, el Señor nos dice a través de Ezequiel que Él nos puede dar vida, que en Él hay esperanza, que en Él hay oportunidad de volver a cobrar vida en las áreas de nuestra vida que están muertas o están a punto de morir. Si ese es el caso, si nosotros continuamos con esta vida tan frívola espiritual que nosotros llevamos, es posible, hermanos, es posible que de aquí un par de años, si el Señor no haya venido, quién sabe cómo nos vaya. ¿Quién sabe cómo nos vaya? ¿Por qué, hermano? Porque hoy hasta las personas ancianas ya de muchos años en el Evangelio, hermano, hasta ellos también. Ya está, hermanos, entrando la nueva era otra vez. Entonces, hermanos, que el mundo se convierta a nosotros, pero no nosotros a Él. Bendito sea el Señor. Nosotros somos los responsables del Evangelio en la tierra. Usted y yo como iglesia somos los representantes del Señor aquí en la tierra. De manera tal que el mundo, cuando lo vea a usted, tiene que ver a Jesús reflejado en su vida. Tiene que ver a Jesús reflejado en mi vida. Porque el mundo, hermano, está muerto ya en delitos y pecados. Y debe de ver en nosotros un oasis donde pueda tomar agua cristalina para que pueda, hermanos, tomar vida y vida en abundancia, como dice la palabra del Señor. Dios lo que quiere es que mi vida, hermanos, esté unida a la vida de Él. Cuando yo me uno a Cristo, cuando yo me injerto totalmente en el Señor, la vida de Él, la vida de Cristo, llena la mía. Llena la mía. Es decir, que unidos a Cristo, confiando en sus promesas, nuestras áreas que están a punto de morir, hermanos, pueden cobrar vida en el Señor. Y en el Señor las cosas son distintas, las cosas son diferentes. Para Él no hay nada imposible. Para el Señor todo es posible. Si usted piensa que hay algunas áreas de su vida
donde Dios no puede hacer nada, está equivocado. Muchas veces nosotros nos sentimos indignos de que Dios haga una obra en nosotros. Y sí lo somos indignos. Pero la misericordia del Señor sobrepasa todos esos pensamientos. A veces nosotros nos calificamos que somos tan malos que no merecemos nada del Señor y que por eso Dios no puede hacer nada en nosotros. Estamos equivocados también, pues el Señor dice en su palabra que Él vino por los enfermos, y todos nosotros, antes de venir al Señor, estábamos enfermos de nuestra vida espiritual, nuestra alma, muertos en delitos y pecados. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Y cuánto nosotros, hermanos, le agradecemos al Señor hoy. Qué bendito día que llegó a su vida y a mi vida, en el cual nos hizo cambiar, hermanos, nuestros pensamientos, entregándole nuestra vida al Señor. Y hoy solo esperamos que nuestro Dios, hermano, venga por su pueblo. Usted y yo debemos de estar seguros que nos vamos con el Señor.